Hermanos, pasa a vosotros. Tomen su asiento. Bien, hermanos, hoy en este día tuvimos hace unos momentos una lectura bíblica que se encuentra en Mateo 24:35, que es un mensaje muy importante, ¿verdad? Y estos son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentran en el Nuevo Testamento de Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra, que dijo a todas las personas que escucharon su mensaje que Él venía predicando la palabra de Dios. En ese tiempo, hermanos, ¿había pecado? Claro que sí. Había pecado en ese tiempo. El pecado sigue desde la creación hasta ahorita. Hay pecado, hay personas malas y hay personas buenas. Claro que sí. Pero vamos a ver algo en este día, hermanos, acerca del pecado. Primero, vamos a ver qué significa la palabra pecado. ¿Qué es la definición? Cuando vemos en el diccionario, dice pecado, un acto inmoral considerado como una transgresión contra la ley divina. Es lo que quiere decir esa palabra en español. Y ahora, vemos que, ¿verdad? Esto va con lo que dice nuestro Dios, ¿verdad? La palabra pecado quiere decir que es algo que es inmoral, que es un acto que es malo. Entonces, vamos a ver Santiago 4:17. Y aquí nos dice la definición del pecado, lo que dice Dios. No lo que dice el diccionario, lo que dice Dios. Vamos a ver Santiago 4:17. Santiago 4:17. Dice lo siguiente, Santiago 4:17, y aquel sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, esto lo que quiere decir pecado, lo que Dios dice, que lo que es la definición del pecado, que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es lo que quiere decir un pecado. Es lo que es. ¿Quién fue la primera persona que cometió el pecado? Ellos fueron los primeros, ¿verdad? La primera pareja que cometió eso. Vamos a ver ahora Génesis 2:16 y 17. Vamos a entrar ahora, hermanos, algo muy importante que debemos de saber todos, como hijos de Dios y también personas en el mundo que les predicamos sobre el Evangelio y la palabra de Dios. El título de este mensaje el día de hoy es Dios no puede ser engañado. Génesis 2:16 y 17. Mero principio de la Biblia. Vamos a ver lo que pasó con Adán y Eva. 2:16 y 17 dice lo siguiente de Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comeréis, ciertamente morirás. Dios le dio esa ley, ¿verdad? Era una ley que Él le dijo, no vas a comer de ese árbol, porque el día que comes de ese árbol vas a morir. Eso fue una ley que Él puso para Adán, ¿verdad? Es igual como hoy en día Dios nos ha puesto esas leyes, ¿verdad? No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, los mandamientos. Aparte de los otros mandamientos, no debemos de comer puerco, o animales que son inmundos, carnes inmundas, también, aparte de eso. Entonces, hermanos, Dios nos ha puesto estas leyes. Y si nosotros conocemos las leyes, lo que Dios ha puesto,
y no lo hacemos, ¿qué viene siendo? Es un pecado. Desobediencia. Gracias, hermano. Sí, viene siendo un pecado. Entonces, si yo un día decido, bueno, nada más por la tentación, y yo conozco que no debo de comer puerco, pero porque huele bonito, hay una pizza de pepperoni o de combinación, como le dice, y tiene puerco, y digo, pues yo sé que no debo, pero de todas maneras, al cabo nadie de la iglesia, ahorita aquí está, me voy a comer un pedacito y me lo como. ¿Quién me está viendo? Dios, ¿verdad? Dios es el que me está viendo. Aunque a ustedes, hermanos, yo hago ese acto, nada más ese ejemplo, no digo que lo ha hecho, pero es nada más un ejemplo. Si yo hago eso, ustedes no lo ven, no van a saber, pero Dios sí va a saber. Y ese es un pecado muy grande, ¿verdad? Y a Él no lo puedo engañar, porque Él nos está viendo en cada momento, de donde quiera que estemos, hermanos, Él nos está viendo. Aunque estemos aquí como debajo de un techo y personas de afuera no pueden ver adentro, Dios puede ver adentro. Y conoce nuestros corazones, ¿verdad? Él conoce nuestros pensamientos, todo. Completamente Dios no puede ser engañado, hermanos. Aunque queremos cambiar leyes, o hay personas en el mundo que cambian las leyes del mundo, Dios no cambia sus leyes. Y eso es otra cosa que vamos a ver en unos momentos, que Dios no cambia sus leyes. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el mismo, no va a cambiar. Hermanos, hay personas en el mundo que están cambiando las leyes, y ya sabemos, ¿verdad? Unas de ellas en Estados Unidos, que se ha permitido que el matrimonio entre el mismo, un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Pero con Dios, Él no está de acuerdo con esto y está prohibido. Y aunque la gente dice, no, pero al cabo ya está bien, ya se puede ser, está legal y no me pueden llevar a la cárcel por esa razón. ¿Está bien? No está bien, porque Dios no está de acuerdo con eso. Y su palabra dice que eso está prohibido. Y aunque los hombres quieren seguir cambiando las leyes, Dios no va a cambiar sus leyes y no puede ser engañado. Si esas personas están cometiendo esos actos, ese es un pecado. También aparte de eso, hermanos, personas que están legalizando la marihuana en otros estados, Washington, Oregon, Colorado, también California ya lo va a aprobar, yo creo que el siguiente año. México ya se aprobó también, ¿verdad? Personas que están haciendo estas cosas y están aprobando estas leyes, están bien con los hombres y ellos ponen esas leyes, pero Dios no está de acuerdo con eso. Y dice que también es pecado. Entonces, hermanos, la gente se puede hacer engañarse ellos mismos y decir que está bien y hacen lo que ellos quieran, pero con Dios no se puede engañar, y Dios no va a cambiar sus pensamientos, Él no va a cambiar sus leyes. Lo que está puesto ya es para siempre, no se va a mover. Si vemos también lo que pasó con Adán desobedeció, ¿verdad? Enseguida, ahí mismo donde estamos leyendo ahorita en el capítulo 2, si vemos el capítulo 3, del 6 al 11, vamos a ver lo que vino pasando. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delatales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿qué te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Qué había pasado aquí, hermanos? Adán y Eva habían desobedecido, habían cometido ese pecado. Y aunque ellos se escondieron, y Dios ya había sabido, ¿o no? Dios sabía lo que habían hecho, ¿verdad? Aunque ahí en el 11 les dice, y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no coméis? Sí, Dios ya sabía, hermanos. Nada más les está haciéndole esa pregunta a Adán y a Eva para preguntarles,
qué habían hecho para que ellos reconocieran que habían cometido un error, aunque ya sabían, pero ¿verdad? Vemos otro ejemplo, hermanos, que Dios no se puede engañar. Y vemos eso también en la Biblia, que Adán y Eva cometieron un pecado y no se pudo cubrir ese pecado, ¿verdad? No pudieron engañar a Dios y decir, no comimos nosotros. Y Dios dice, ok, bueno, está bien. No, ¿verdad? Él ya sabía, hermanos, porque Él ya los había visto y ya les había prohibido que no comieran de ese árbol. Entonces, hermanos, si vemos este ejemplo con Adán y Eva y nosotros, ¿verdad? Aunque unas veces decimos que no debía de ser así, ¿verdad? Que decimos a lo mejor, pero al cabo los hermanos no me están viendo ahorita, voy a hacer tal cosa, a lo mejor voy a ir a la cantina o voy a ir al baile o voy a ir voy a ir a comprar un cigarro de marihuana o algo así, ¿verdad? Nada más digamos. Y andamos afuera y pues venimos aquí el sábado y los hacemos como que nada pasó. Nos estamos engañando a nosotros mismos y ese es un gran pecado, hermanos. Dios lo ve y aunque los hermanos los podemos engañar y los hermanos no saben nada, Dios lo sabe todo, hermanos. Vamos a ver Mateo 24:35. Mateo 24:35, que era también, que era esta nuestra lectura bíblica. Ejemplo nada más, hermanos. Los tiempos pasarán, pero la palabra de Dios es para siempre. Ya habíamos dicho eso, ¿verdad? Que todo el tiempo pasará, la tecnología va a avanzar, los tiempos van a cambiar, pero Dios sigue siendo igual. Dios no cambia. Aunque, digamos, nuestros hermanos del antiguo, de antes, ¿verdad? Nuestros hermanos, los primeros hermanos de la iglesia de Dios, los judíos, que no tenían, digamos, la tecnología que ahora tenemos, que tenemos carros, tenemos computadoras, que tenemos aviones, que tenemos trenes, modos para transportarnos de un lugar al otro lugar. Aunque esas cosas van avanzando y los tiempos van avanzando, la tecnología sigue avanzando, no quiere decir que también Dios diga, pues bueno, como ahora la tecnología está así, pues voy a cambiar este mandamiento. No, el mandamiento sigue siendo igual, no va a cambiar. Ejemplo, en esos tiempos de antes, cuando dice no adulterarás, ¿verdad? En esos tiempos, y ahora también el mandamiento que está, que no cometerás adulterio. La ciencia no estaba, la tecnología no estaba tan avanzado como el día de hoy. Es muy fácil ahora para que ese pecado se pueda cometer muy fácil, con una computadora, con un teléfono. También hay lugares aquí que son como fácil para ir y para cometer esos actos, ¿verdad? Que no es tan agradable en frente de Dios. Aunque la tecnología va avanzando, es el mismo. No cometerás adulterio. Y digamos, pues es con una computadora o es con un teléfono, está bien, porque eso era para los de antes. No, hermanos, sigue siendo la misma cosa, porque dice la palabra de Dios también, nuestro Señor Jesucristo dice que aunque codiciar a una persona, codiciar a una mujer, estás cometiendo adulterio en tu corazón. Perdón, no me está saliendo la palabra. Estamos cometiendo adulterio en nuestros corazones, nada más con mirar y codiciar a una persona. Y aunque sea en un teléfono, la televisión, como sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque también eso es cometiendo un pecado en frente de nuestro Dios. Pero ven el ejemplo, que la ley sigue siendo igual, no cambia nada más porque la tecnología cambió o porque va avanzando la ciencia del hombre. Sigue siendo igual la misma ley de Dios. Vamos a ver también Malaquías 3:6. Otro ejemplo, hermanos, que Malaquías, antes del Nuevo Testamento, último libro del Antiguo Testamento, que dice Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, hermanos, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia, hermanos. Entonces, como habíamos dicho, vamos viendo versos que podemos decir,
a las personas que le predicamos la palabra de Dios, que Dios no va a cambiar, hermanos. Muchas personas que dicen, oh, pues los 10 mandamientos eran para los judíos. Eso era para las personas de antes. Ya no existen los 10 mandamientos. Eso no es cierto, hermanos. Dios no cambia sus leyes y no los quita las leyes. Los 10 mandamientos se siguen guardando hoy en este día. No se quitaron en ninguna manera. No es como la gente lo dice. No vayan a ser engañados con eso. Salmos 111, 7 y 8. Estamos diciendo que hay personas que dicen que los 10 mandamientos que ya no se deben de obedecer y que eso era de antes. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos 111, 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amén. ¿Qué dice, hermanos? Que son para siempre, ¿verdad? Entonces, hermanos, las leyes de Dios son para siempre. No nada más es por un tiempo y se quitan. Las leyes de Dios son para siempre. Aquí dicen, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Son para siempre, hermanos. Y esos son versos, si le quieren enseñar a personas que hablan un día y les dicen, no, pues los mandamientos ya no se deben de guardar y Dios, solamente con creer en nuestro Señor Jesucristo ya somos salvos. Les podemos enseñar estos versos también para predicarles cómo dice la verdad la palabra de Dios. Eclesiastés 3:14. Otra cosa, hermanos, que vamos a ver después de Proverbios, Eclesiastés. Vamos a ver 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dice aquí, hermanos, Dios hace ser perpetuo. Sobre aquella no se añadirá, ni de ello se disminuirá. ¿Qué quiere decir? Que no se debe de agregarle y no se debe de quitarle tampoco. Y estos son para las leyes de Dios. Un hombre no puede decir, bueno, pues pues ya no, yo no quiero ir a la iglesia el sábado, lo vamos a cambiar por el domingo. Ese es un pecado también, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra de Dios dice que ese es un gran pecado que una persona haga eso. ¿Verdad? Es que si una persona dice, no, pues ya no vamos a la iglesia los sábados, digamos que ya no se guarde el día de reposo, el día sábado, eso es quitándole a la ley de Dios y es pecado. Proverbios 28:13. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas que el que endurece su corazón caerá en mal. Perdón, hermanos, leemos desde el 13. El que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparte alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Hermanos, aquí la palabra de Dios dice en Proverbios 13 y 14, dice que una persona que no reconoce que está cometiendo un error o quiere simplemente ignorar su pecado y no lo confiesa a Dios para que le perdone, no puede ser perdonado. Nosotros cuando le pedimos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por algo, Él nos va a dar esa petición que le estamos pidiendo y Él nos puede tener misericordia por esos pecados que podemos cometer. Como digamos, ejemplo, ahora las personas que están celebrando la Navidad, digamos en un futuro vienen a conocer la verdad de la palabra de Dios, paran de hacer esos actos, de esas festividades, esa persona tendrá misericordia de Dios. Claro que sí, por supuesto que sí, hermanos.
una persona que reconoce que ya está cometiendo un error, corrige eso y para de hacer eso, Dios va a tener misericordia y le va a perdonar ese pecado porque esa persona ha reconocido y le ha confesado a Dios que le perdone por haber hecho eso, porque como dice también Pablo, no conocía lo que era el pecado antes. Él no conocía lo que él estaba haciendo era mal, ¿verdad? Cuando vemos en esos tiempos, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia de Dios también, él reconoció que estaba cometiendo un error y Dios también le perdonó. ¿Tuvo misericordia sobre él? Sí, porque él reconoció que él estaba cometiendo un error y que estaba persiguiendo a la iglesia de Dios y cambió, ¿verdad? Y vino siendo una persona muy buena después. Para concluir, hermanos, vamos a ver Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Para concluir, hermanos, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hermanos, Él siguió un buen camino, siguió los ejemplos de nuestro Dios, y Él igual nos dejó muchos ejemplos, hermanos, para todos nosotros. Ejemplo que vemos, ¿verdad? Que Él se bautizó, pero no tuvo Él que bautizarse, no tuvo que hacerlo, pero lo hizo para dejarnos un ejemplo a cada uno de nosotros. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que seguir ese camino hacia la vida eterna, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó muchos ejemplos en la Biblia, que Él hizo muchas buenas cosas, ¿verdad? Y dice que también como Él hace, que también nosotros hacemos lo mismo, siguiendo sus pisadas de Él, su camino, su manera, para que también nosotros seamos parte de esas bendiciones y tengamos parte de la vida eterna, que es lo que todos queremos obtener, ¿verdad? Todos queremos obtener la vida eterna. Y esa es la meta en nuestras vidas hoy en este día. Por eso estamos aquí, por eso seguimos luchando, por eso seguimos adelante. Y aunque haya muchas tentaciones, haya tiempos en nuestras vidas que son muy difíciles, tenemos que seguir adelante, hermanos. Porque vamos a ser sinceros, la vida, nuestras vidas, nuestro camino que nos va a llevar a la vida eterna no es algo muy fácil. Es algo muy, muy difícil, pero se puede lograr orando a Dios, teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo también, y siguiendo, obedeciendo sus leyes, absteniéndonos de los pecados, como leímos en nuestra escuela hoy en este día. Haciendo todas estas cosas, hermanos, se puede lograr y obtener la vida eterna. Tenemos que tener fe. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.